Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook si eres nuevo por aquí. Si nunca has visto mi rostro en tu pantalla antes, entonces hola, mi nombre es Molly Westbrook y publico videos de crímenes reales como este cada semana, así que si crees que eso es algo por lo que podrías querer quedarte, entonces por favor suscríbete y no olvides activar la pequeña campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo video. Esta semana vamos a hablar sobre un caso de asesino en serie. Un asesino en serie del que en realidad nunca había oído hablar hasta hace poco, cuando creo que me lo sugirieron en los comentarios de uno de mis últimos videos. Así que comencé a investigarlo y es un caso loco y lleno de altibajos. Hay mucho que profundizar aquí. A finales de los 90 se llevaron a cabo 4 brutales asesinatos en la ciudad de Chicago y durante meses y meses la policía trabajó muy duro para intentar atrapar al asesino, pero desafortunadamente el caso se enfrió hasta que la tecnología forense y de ácido desoxirribonucleico pudo identificar a quién cometió estos horribles crímenes, y cuando la policía investigó a esta persona, se sorprendieron al descubrir que era responsable de mucho más de lo que inicialmente pensaban. He visto 3 episodios del libro de Boba Fett hasta ahora y estoy completamente enganchada. Estoy muy emocionada por el próximo episodio porque el anterior terminó en un punto de suspenso, así que no puedo esperar para ver qué sucede a continuación. Sin duda, mi personaje favorito tiene que ser Fennec Shand. Siempre encuentro en películas y programas de televisión que mis personajes favoritos tienden a ser esas mujeres fuertes y audaces, y eso es simplemente Fennec en resumen. Es dura, es poderosa. Hay una escena en el primer episodio donde persigue a un par de asesinos del viento nocturno después de que atacan a ella y a Boba Fett, y sin arruinar nada, ella los destruye absolutamente. Es simplemente una escena tan impresionante, ella es un personaje tan genial y estoy tan emocionada de ver su desarrollo a medida que avanza la serie. Otro elemento del programa que realmente he disfrutado son las escenas de flashback que muestran partes del pasado de Boba Fett. Entonces, por ejemplo, en el primer episodio vemos cómo sobrevivió a su caída en el estómago del Sarlacc en el Retorno del Jedi y cómo escapa. Es tan interesante ver más de la historia de Boba de las películas anteriores de Star Wars y no puedo esperar para seguir viendo. Estoy deseando ver el resto de la serie y no puedo recomendarla lo suficiente a ustedes. Entonces, nuestro caso hoy comienza a principios de 1997 en la ciudad de Chicago, en Illinois, en los Estados Unidos. Fue alrededor del mediodía del 10 de enero de 1997 cuando los servicios de emergencia fueron llamados a un incendio en una casa en la avenida Toohey, en el norte de Chicago. El incendio fue descubierto por un reparador de hornos. Tenía una cita en esta casa específica, este bungalow específico ese día para reparar un horno en la casa. Sin embargo, cuando llegó, descubrió que el lugar estaba en llamas, por lo que pidió ayuda. Los bomberos fueron enviados inmediatamente al lugar y comenzaron a intentar apagar el fuego que estaba principalmente en la parte trasera de la propiedad. Me parecía que el fuego había comenzado en la parte trasera del bungalow, así que comenzaron a apagarlo y también empezaron a revisar la casa para ver si había alguien que necesitara ser rescatado. Y cuando llegaron a la parte trasera del bungalow encontraron a alguien. Era una mujer y estaba tumbada boca abajo en una cama. Y desafortunadamente ya era demasiado tarde. Ya estaba muerta y se creía que había muerto por inhalación de humo, antes de que incluso llegara el equipo de bomberos. Esta mujer era la única persona en el bungalow en ese momento, víctima de este incendio en la casa, y pronto pudieron identificarla después de encontrar su bolso que contenía su identificación en la propiedad. Esta mujer que había muerto era Dorota Dubac, tenía 30 años y era la dueña del bungalow. Sin embargo, ella era originaria de Polonia, pero se mudó a los Estados Unidos hace unos 10 años con la esperanza de construir una vida mejor en América. Y Dorota era madre, una madre soltera, tenía una hija que tenía solo 5 años, y Dorota estaba trabajando increíblemente duro para mantener a su hija. Sin embargo, ahora esa niña, su hija, se quedó sin madre, porque obviamente Dorota falleció en enero de 1997 en el incendio de la casa y afortunadamente su hija no estaba en casa en ese momento, así que estaba a salvo.
Pero después de que Dorota fue identificada, su cuerpo fue llevado a una autopsia y el equipo de bomberos comenzó a trabajar para tratar de averiguar cómo había comenzado el incendio. ¿Fue esto causado por un problema con la electricidad en la casa? ¿Fue Dorota misma quien accidentalmente inició el incendio? Quizás estaba fumando y no apagó un cigarrillo. Quizás estaba cocinando y algo simplemente se incendió. Ellos creían que esto solo fue un trágico accidente. De alguna manera, el fuego comenzó accidentalmente y se salió de control y Dorota murió como resultado. Sin embargo, la policía recibió un gran shock cuando la autopsia de Dorota determinó que su muerte y las circunstancias que la rodeaban no eran tan claras como pensaban al principio, porque a pesar del hecho de que su cuerpo había sufrido algunas quemaduras, el médico forense descubrió que Dorota había sido estrangulada manualmente hasta la muerte. Había sufrido un daño severo en su hueso hioides, que es el hueso en la garganta, y tenía hemorragias en su ojo debido a vasos sanguíneos rotos, lo cual es algo que se ve mucho en las víctimas que han sido estranguladas. Además de eso, el médico forense también notó que Dorota tenía marcas de ligaduras en su muñeca de donde previamente había sido atada y también creía que había sido agredida sexualmente. Y durante un examen de sus pulmones también se determinó que no había hollín en ellos. Entonces eso significa que Dorota ya debía estar muerta antes de que comenzara el incendio porque no estaba respirando ni inhalando humo. Entonces en realidad habían asesinado a Dorota Dubac. Su muerte no fue solo un trágico accidente causado por el incendio de la casa. Había sido estrangulada hasta la muerte y luego el fuego había sido claramente provocado por el asesino en un intento de encubrir lo que habían hecho. Así que ahora que tenían los resultados de la autopsia de Dorota, la policía tenía la esperanza de que podrían encontrar algo del ácido desoxirribonucleico del asesino en el cuerpo de Dorota, porque obviamente la evidencia de ácido desoxirribonucleico debería ayudarles a identificar al perpetrador más rápido. Pero desafortunadamente, debido al fuego, si había alguna traza de evidencia de ácido desoxirribonucleico en su cuerpo o en la escena del crimen, habría sido destruida, lo cual obviamente habría sido lo que el asesino quería e intentaba. Así que debido a este contratiempo, comenzaron a investigar el pasado de Dorota, tratando de determinar si este asesinato fue personal, si había sido asesinada por alguien que ella conocía. Sin embargo, esta línea de investigación realmente no resultó en ningún sospechoso. Dorota era una mujer muy querida, no parecía tener ningún problema o conflicto con nadie en su vida. Aunque la policía concluyó rápidamente que el asesino no había irrumpido en el bungalow de Dorota. No había señales de entrada forzada, por lo que parecía que ella debió haberlos dejado entrar a su casa, dejó entrar al asesino. También se descubrió que Dorota estaba vendiendo su casa en el momento de su asesinato, la estaba vendiendo privadamente por su cuenta y tenía un cartel de venta fuera de su propiedad con su número de teléfono en él, y fue tras este descubrimiento que la policía tuvo una idea de lo que podría haber sucedido aquí. Teorizaron que tal vez el asesino de Dorota era alguien que la había contactado y le había pedido ver su casa. Pretendieron que estaban interesados en comprarla. Así que organizaron una visita a la casa con Dorota y cuando llegaron a su casa la agredieron sexualmente y la mataron. Y esta teoría fue respaldada más tarde una vez que la policía habló con uno de los amigos de Dorota. Verás, poco antes de que comenzara el incendio ese día, Dorota había hablado con esta amiga por teléfono y le dijo que estaba esperando en su casa a que llegara un hombre porque iba a echar un vistazo a su bungalow. Estaba interesado en potencialmente comprarlo. Sin embargo, Dorota dijo que se sentía un poco nerviosa acerca de esta visita a la casa porque le dijo a su amiga que ese mismo hombre había estado allí justo el día anterior para ver la casa y él era un poco extraño. Solo la forma en que era, la forma en que actuaba hacía que Dorota se sintiera un poco incómoda. Había algo extraño en este hombre y, como dije, se suponía que debía venir para otra visita ese día, el día de su asesinato. De hecho, cuando estaba al teléfono con su amiga, Dorota dijo que el hombre estaba en camino y debería llegar en cualquier momento. Y Dorota incluso le dijo a su amiga: ¿puedes llamarme de nuevo en un rato solo para ver cómo estoy? Así de ansiosa estaba por la llegada de esta persona de nuevo. Sin embargo, cuando esta amiga volvió a llamar unos 30 minutos después, Dorota no contestó el teléfono.
Y así su amiga comenzó a preocuparse. Y así se puso en contacto con la policía y les pidió si podían realizar una verificación de bienestar, si podían ir a la casa de Dorota y asegurarse de que ella estuviera bien. No obstante, por esa misma época, el técnico de la caldera arribó al inmueble. Dorota también tenía una cita con él ese día porque su caldera estaba rota y quería que él la reparara. Y cuando llegó allí, inmediatamente llamó al 911 porque la casa de Dorota estaba en llamas. Y por supuesto sabemos lo que pasó después de eso. Los bomberos fueron enviados a la escena, apagaron el fuego y encontraron el cuerpo sin vida de Dorota en el interior y ella había sido asesinada. Así que ahora la policía creía firmemente que ese hombre, el hombre que había organizado una visita a la casa con Dorota, era el que la había asesinado. Pero obviamente en este punto la policía no tenía absolutamente ninguna idea de quién era él, así que comenzaron a intentar averiguarlo. Comenzaron a revisar los registros telefónicos de Dorota porque Dorota le había dicho a su amiga que había hablado con el hombre 2 veces por teléfono la mañana de su asesinato. Fue entonces cuando él preguntó si podía volver y ver la propiedad de nuevo. Entonces revisaron sus registros telefónicos y rastrearon las 2 llamadas que este hombre realizó. Sin embargo, cuando hicieron esto, descubrieron que las 2 llamadas se habían hecho desde un teléfono público ubicado bastante cerca de la casa de Dorota. Estaba a menos de 2 cuadras de distancia. Así que este asesino era inteligente, era bueno para saber cómo cubrir sus huellas. Hizo la llamada desde un teléfono público para que no pudiera ser rastreada hasta él. Incendió la casa de Dorota para que las posibilidades de encontrar cualquier evidencia de ácido desoxirribonucleico fueran muy escasas. Sabía lo que estaba haciendo, sabía cómo evitar ser atrapado. La policía buscó huellas dactilares en el teléfono público, pero por ser público no tuvo éxito. Muchas personas lo usaron, así que esto no resultó en nada. También revisaron para ver si había alguna cámara de circuito cerrado de televisión alrededor del teléfono público o cerca, pero no había, así que no tenían pruebas de cámara. También realizaron investigaciones de puerta en puerta y hablaron con todos los que vivían cerca, preguntando si habían visto algo, si vieron a la persona que hizo las llamadas en el teléfono público o si vieron a un hombre entrar a la casa de Dorota, pero realmente nadie lo hizo. No había nada. La policía prácticamente no tenía pruebas en este caso. No había pistas, no había ácido desoxirribonucleico, no había imágenes de circuito cerrado de televisión, no había sospechosos, nada en lo que basarse. Y así, a medida que pasaban los días y las semanas, el caso de Dorota permanecía sin resolver y su asesino seguía en libertad. Y luego, menos de un mes después, el 3 de febrero de 1997, parecía que había otro incendio en una casa en Chicago. Sin embargo, una vez más las apariencias engañaban. Este segundo incendio en una casa ocurrió en un barrio llamado Balmont Craigan, que está a poco más de 6 millas de la avenida Twohy, donde vivía Dorota. Y ese día, el 3 de febrero, un hombre llamado Dennis Cascio estaba sacando basura para ponerla en el contenedor de afuera. Ahora bien, Dennis era en realidad un propietario. Creo que poseía un edificio de apartamentos en ese barrio. Y cuando estaba sacando la basura, en realidad notó que había humo saliendo del edificio de apartamentos que él poseía. Mucho humo, por lo que inmediatamente llamó a los servicios de emergencia. Los bomberos fueron enviados a la escena. Rápidamente determinaron cuál apartamento en este edificio de apartamentos estaba en llamas y comenzaron a apagarlo. Y después de esto encontraron a 2 personas en el apartamento y estas 2 personas estaban muertas. Desafortunadamente, no había forma de rescatar a las 2 mujeres que encontraron en el apartamento. Una parecía ser una mujer adulta, sin embargo la otra era en realidad una niña. Encontraron el cuerpo de una niña y de inmediato fue evidente que aquí hubo juego sucio. Esto no fue solo un trágico accidente, no habían muerto como resultado de un incendio accidental en la casa porque cuando se encontraron los cuerpos estaban atados, sus manos estaban atadas detrás de sus espaldas y habían sido amordazados para obviamente evitar que gritaran y pidieran ayuda y finalmente se determinó que habían muerto como resultado de que sus gargantas fueron cortadas con un cuchillo. Así que habían sido asesinados brutalmente y luego sus cuerpos y la escena habían sido incendiados con un acelerante por el asesino para encubrir el crimen. Pronto se identificó a estas víctimas como la madre e hija Yolanda Gutiérrez y Jessica Muñiz. Yolanda tenía 35 años y su hija Jessica solo tenía 10 años y vivían solas.
Solo eran ellas dos viviendo en ese apartamento. Yolanda era madre soltera y adoraba mucho a Jessica, y Jessica amaba a su madre. Se describían como si fueran un pequeño equipo, así que después de que se encontraron sus cuerpos, se inició una investigación de asesinato y la policía y los equipos forenses comenzaron a buscar pruebas. Desafortunadamente, sabían que las posibilidades de encontrar pruebas de ácido desoxirribonucleico eran escasas porque probablemente habrían sido destruidas por el fuego, pero de todos modos buscaron huellas dactilares en la escena. Mientras tanto, el médico forense estaba tomando muestras de los cuerpos para ver si el ácido desoxirribonucleico del asesino todavía estaba presente en ellos a pesar del hecho de que sus cuerpos habían sido gravemente quemados. El médico forense determinó que ambas víctimas habían sido agredidas sexualmente, por lo que quienquiera que haya hecho esto había agredido no solo a Yolanda, sino también a Jessica de 10 años, lo cual es simplemente horroroso, pero resultó en un avance en el caso porque se encontraron rastros del semen del asesino dentro del cuerpo de Jessica de 10 años, así que ahora que tenían el ácido desoxirribonucleico del asesino, se envió para pruebas y se encontró que pertenecía a un hombre blanco. Sin embargo, desafortunadamente, cuando su perfil de ácido desoxirribonucleico se ingresó en la base de datos de ácido desoxirribonucleico, no hubo coincidencia, el ácido desoxirribonucleico del asesino no estaba allí. Pero aún así fue un gran avance en el caso, aunque no hubo coincidencia en la base de datos en este momento, al menos tenían el ácido desoxirribonucleico del asesino que podrían comparar con cualquier persona de interés y sospechosos en el futuro. El ácido desoxirribonucleico se probó, creo, con todos los hombres en las vidas de Yolanda y Jessica, todos sus parientes masculinos y amigos hombres, pero ninguno de ellos coincidió, ninguno de ellos tuvo nada que ver con este doble homicidio y así la búsqueda de evidencia continuó y curiosamente una de las cosas que los detectives realmente encontraron dentro del apartamento de Yolanda y Jessica fueron algunos volantes que Yolanda había hecho y estos volantes eran para básicamente anunciar algunos libros que estaba vendiendo y había estado colocando estos volantes en tiendas locales y en tablones de anuncios con su número de teléfono en ellos, diciendo a la gente que la contactara si estaban interesados en comprarlos y así la policía especuló que tal vez el asesino era alguien que había contactado a Yolanda fingiendo estar interesado en comprar sus libros y cuando ellos llegaron a su apartamento para recogerlos, en lugar de eso simplemente la asesinaron a ella y a su hija. Entonces, con esta teoría en mente, comenzaron a revisar los registros telefónicos de Yolanda y rastrearon 2 llamadas que se le habían hecho, creo que el día de su muerte. Sin embargo, ambas llamadas se habían hecho desde un teléfono público cerca de su edificio de apartamentos, lo que significa que desafortunadamente no se pudo identificar a la persona que hizo estas llamadas. Pero todo suena muy familiar, ¿no es así? Había muchas similitudes entre el asesinato de Yolanda y Jessica y el asesinato de Dorota Dubac. Todas fueron asesinadas en sus hogares. Tanto Yolanda como Dorota estaban anunciando algo que tenían a la venta. Dorota estaba vendiendo su casa y Yolanda estaba vendiendo algunos libros. Ambas habían sido contactadas por alguien que utilizó un teléfono público para hacer las llamadas para que no pudieran ser rastreadas. Las 3 víctimas habían sido agredidas sexualmente y después de los asesinatos, sus casas fueron incendiadas en un intento de eliminar cualquier evidencia de la escena del crimen. La única diferencia real entre los 2 casos fue el método de asesinato. Como sabemos, Dorota fue estrangulada manualmente hasta la muerte, mientras que a Yolanda y Jessica les cortaron la garganta, por lo que son casos muy similares que ocurrieron con menos de un mes de diferencia. Creo que la policía sí creía que probablemente estaban conectados, que Yolanda y Jessica fueron asesinadas por el mismo hombre que mató a Dorota, pero al mismo tiempo no había una conexión concreta, no tenían ninguna prueba sólida que vincule los 2 crímenes, pero los detalles que rodean los casos sugieren que sí estaban relacionados. Y luego, poco más de 4 semanas después del asesinato de Yolanda y Jessica, la tragedia golpeó nuevamente a la ciudad de Chicago cuando los bomberos fueron llamados a la escena de otro incendio en una casa. Fue el 14 de marzo de 1997 cuando un vecino llamó a los servicios de emergencia informando que una de las casas o apartamentos locales estaba en llamas. Este apartamento estaba en la avenida Kennett en Chicago, que está a solo unas 3 millas de Belmont Cragen, donde vivían y fueron asesinadas Yolanda y Jessica.
Una vez que llegaron los bomberos, comenzaron a apagar el fuego que estaba principalmente en el baño de la casa, por lo que parecía que ahí es donde había comenzado el incendio. Y una vez que lo controlaron y lo extinguieron, descubrieron una escena muy espeluznante. En ese baño encontraron el cuerpo sin vida de una mujer. Creo que estaba en la bañera y claramente había sido víctima de un ataque brutal. Fue encontrada desnuda de la cintura para abajo. La mitad inferior de su cuerpo estaba expuesta, lo que indicaba a la policía que había sido agredida sexualmente y se determinó que había sido golpeada brutalmente. Tenía graves lesiones en la cabeza, también había sido apuñalada con un cuchillo, había sido atada. Se concluyó en su autopsia que había sido estrangulada manualmente y quienquiera que hubiera hecho esto luego prendió fuego a su cuerpo utilizando un acelerante. Finalmente se identificó a esta víctima de asesinato como Casimira Peru. Tenía 43 años y era la dueña del apartamento en el que se encontró su cuerpo. Vivía allí sola, aunque originalmente era de Polonia, y el plan de Casimira era en realidad vender su apartamento y regresar a Polonia. Quería regresar y por lo tanto estaba buscando activamente un comprador y tenía un letrero de venta fuera de su apartamento con su número de teléfono en él, al igual que Dorota Dubat. Así que instantáneamente hay una conexión obvia aquí. La teoría nuevamente era que Casimira fue contactada por alguien que fingía estar interesado en comprar su casa, pero cuando vinieron a verla la atacaron y la asesinaron. Así que la policía comenzó a rastrear las llamadas telefónicas de Casimira y ¿qué crees? Descubrieron que varias de las llamadas hechas a ella en los días previos a su muerte se habían realizado desde un teléfono público. Fue después del asesinato de Casimira que la policía de Chicago pensó que seguramente esto no podía ser una coincidencia. Estos tres casos seguramente debían estar relacionados porque eran muy similares. Había tantas similitudes entre ellos, sin embargo, una vez más, no había un vínculo concreto entre los tres crímenes porque no se encontró rastro del ácido desoxirribonucleico del asesino en el cuerpo de Casimira. El fuego había destruido cualquier posibilidad de eso. La única evidencia de ácido desoxirribonucleico que la policía tenía hasta ahora era en el caso de Yolanda y Jessica. Si recuerdas, se encontró semen del asesino en el cuerpo de Jessica, de 10 años, pero no se encontró evidencia de ácido desoxirribonucleico en el caso de Dorota Dubac o en el caso de Casimira Peru, por lo que no pudieron vincular forensemente los tres casos. Pero, a pesar de la falta de evidencia de ácido desoxirribonucleico, la policía simplemente sabía que estos horribles asesinatos tenían que haber sido cometidos por la misma persona. Tenían a un asesino en serie en sus manos y sabían que si no lo atrapaban rápidamente, solo sería cuestión de tiempo antes de que volviera a atacar. Pero atraparlo resultaba ser increíblemente difícil porque, como mencioné antes, tenían su ácido desoxirribonucleico, pero no podían hacerlo coincidir con nadie. No había coincidencia en la base de datos de ácido desoxirribonucleico, y aparte de eso, realmente no tenían pistas ni líneas de investigación para investigar y seguir. Por lo que, en un intento desesperado por obtener ayuda, la policía recurrió al Federal Bureau of Investigation y les preguntó si podían ayudar a elaborar un perfil del perpetrador, qué tipo de hombre era este asesino. Sabían por el ácido desoxirribonucleico que era un hombre blanco y los investigadores del Federal Bureau of Investigation concluyeron que este asesino probablemente era alguien que podía encantar a las personas. Era capaz de hacer que las personas confiaran en él fácilmente porque obviamente la teoría era que estaba ganando acceso a las casas de sus víctimas fingiendo estar interesado en lo que estuvieran vendiendo. También se sugirió que a este asesino le encantaba el aspecto de tortura de estos crímenes más que cualquier otra cosa. Le encantaba ver a sus víctimas sufrir, probablemente obtenía algún tipo de disfrute sexual de eso y también era alguien bastante descarado y valiente porque estaba cometiendo estos asesinatos literalmente en pleno día y la mayoría de las veces Diría que la mayoría de las veces en casos de crímenes verdaderos, el crimen se lleva a cabo por la noche cuando obviamente está oscuro y la mayoría de las personas están en casa durmiendo porque entonces hay menos posibilidades de ser atrapado y que alguien te vea, mientras que este asesino estaba atacando a estas mujeres en pleno día y casi como si no le importara.
Probablemente era muy consciente del riesgo de que alguien lo viera, pero lo hacía de todos modos. Así que después del tercer caso de asesinato de Casimira Peru, que ocurrió en marzo de 1997, la policía sabía que tenía que advertir al público. Potencialmente tenían a un asesino en serie en sus manos y por lo tanto necesitaban que el público estuviera al tanto. Así que le dijeron a la comunidad local que este asesino parecía estar apuntando a mujeres que estaban anunciando algo y vendiendo algo, y le dijeron al público que simplemente tuvieran cuidado, fueran extremadamente cuidadosos cuando se trata de publicar anuncios clasificados o vender su casa en privado y desconfiar de quién dejan entrar en su casa. Así que la gente estaba absolutamente aterrada. Puedo imaginar lo aterrador que debe ser vivir en un área donde sabes que un asesino está al acecho y potencialmente buscando a su próxima víctima. Y naturalmente, debido a cuán asustados estaban todos, había aún más presión sobre la policía, aún más presión para detener a este hombre extremadamente peligroso. Entonces, en un intento por identificarlo, la policía comenzó a revisar todos sus registros de criminales en el área, delincuentes sexuales, cualquier persona que alguna vez haya estado en prisión o incluso solo haya sido arrestada por cualquier tipo de delito violento, porque es muy probable que su asesino tuviera algún historial de eso en su pasado, pero no pudieron vincular a ninguno de ellos con ninguno de los casos a pesar de todo su arduo trabajo. Aún no podían encontrar al asesino y a medida que pasaba el tiempo, esta investigación comenzó a calmarse. De hecho, parecía que el asesino simplemente dejó de actuar al azar por algún motivo. No hubo más asesinatos similares ni más incendios de casas de naturaleza similar, lo que realmente confundió a la policía. En realidad, porque este era un asesino que parecía que iba a seguir adelante, iba a seguir matando, hasta el día en que fue identificado y detenido, pero ahora simplemente se había detenido. Entonces, ¿qué le había pasado? Quizás se había mudado de la zona, de repente tenía demasiado miedo de ser atrapado, estaba muerto tal vez. La policía simplemente no podía entender lo que estaba pasando, pero era como si estuvieran constantemente caminando sobre cáscaras de huevo, preocupándose constantemente de que cualquier día él iba a atacar de nuevo. Pero pasaron meses y años y ese día nunca llegó. Pero luego, aproximadamente 3 años y medio después del tercer asesinato de Casimiro Peru en septiembre de 2000, el caso aún no se había resuelto, obviamente, y con pocas pistas para investigar, la policía decidió volver a las pruebas de ácido desoxirribonucleico que habían obtenido años antes. El semen del asesino que se encontró en el cuerpo de Jessica Muñiz, de 10 años, en realidad decidieron volver a ingresar el ácido desoxirribonucleico del asesino en la base de datos de ácido desoxirribonucleico para ver si ahora había una coincidencia allí, para ver si durante ese intervalo de 3 años y medio el ácido desoxirribonucleico del asesino había sido ingresado en la base de datos. Porque en este punto creo que la base de datos de ácido desoxirribonucleico se había expandido y la base de datos estatal y la base de datos del gobierno federal se habían unido de alguna manera, por lo que había muchos más perfiles allí para comparar con el perfil del asesino. Así que volvieron a ingresar el ácido desoxirribonucleico del asesino en la base de datos y, para sorpresa de la policía, en realidad había una coincidencia. 3 años después de los asesinatos, encontraron una coincidencia con el ácido desoxirribonucleico del asesino. Esa coincidencia era con un hombre llamado Paul Rauch. Paul Rauch era un hombre de 30 años que vivía en el condado de DuPage, en Illinois, que está aproximadamente a poco más de 1 hora en coche de Chicago, donde tuvieron lugar los asesinatos por incendio de casa. Aunque en este momento, en septiembre del año 2000, en realidad estaba en la cárcel por otro delito, obviamente no relacionado con los asesinatos de Chicago, pero hablaremos más sobre eso en un momento. Sin embargo, cuando la policía de Chicago encontró la coincidencia con Paul Runga y comenzaron a investigarlo y a indagar en su historial y antecedentes penales, descubrieron algunas cosas sobre este hombre que eran muy, muy perturbadoras. Y supieron de inmediato que definitivamente podría haber sido capaz de cometer los horribles asesinatos que estaban investigando. Así que permíteme contarte un poco más sobre él. Así que, como dije, Paul Runge tenía 30 años en este punto en el año 2000. Nació el 28 de enero de 1970 y era originario de la ciudad de Oak Forest, en Illinois,
y para ser honesta, realmente no hay mucha información en línea en absoluto sobre su crianza y su tipo de vida familiar. Sé que su padre se llamaba Richard Runge y no pude encontrar el nombre de su madre, pero sé que ella falleció cuando Paul tenía alrededor de 17 años. No sé si Paul tenía hermanos y si los tenía, cómo fue su infancia, aunque un documental que vi sobre este caso decía que la madre y el padre de Paul eran realmente muy buenos padres. Se describieron como muy amables y cariñosos y no había evidencia de ningún abuso o negligencia en el hogar. Sin embargo, a pesar de esto, según un par de fuentes, Paul Runge desarrolló un interés en el sadismo sexual desde una edad muy, muy temprana. Incluso cuando era un niño solía tener fantasías sobre infligir dolor a las mujeres y torturar a las mujeres y obtenía placer y disfrute sexual de esto. Y cuando tenía solo 17 años decidió que iba a convertir esas oscuras fantasías en realidad. Fue más tarde en el mismo año en que su madre falleció cuando Paul Runge de alguna manera logró convencer a una niña de 14 años para que viniera a su casa y una vez que llegó, la mantuvo prisionera allí, la escondió y la mantuvo encerrada en el cruel espacio debajo de su casa y allí la torturó, la violó y la agredió sexualmente. La cortaba con un cuchillo y dijo que iba a matarla y creo que esto duró todo un día. La mantuvo allí y la sometió a un infierno absoluto durante todo un día y luego de alguna manera ella logró salir. Afortunadamente logró escapar y Paul Runge fue arrestado y por lo que le hizo a esta niña de 14 años fue condenado a 14 años de prisión, aunque al final solo cumplió la mitad de su condena. Fue liberado bajo libertad condicional después de 7 años en 1994. Sin embargo, después de esto, no pasó mucho tiempo antes de que Paul Runge llamara la atención de la policía del condado de DuPage, que es donde vivía después de ser liberado de la prisión. Menos de un año después de que lo soltaran, se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de una joven mujer. Aproximadamente 2 años antes del asesinato de Dorota Dubac, la primera víctima de la que hablamos, que fue estrangulada hasta la muerte y luego su casa fue incendiada. Aproximadamente 2 años antes de su asesinato, el 16 de enero de 1995, la policía en el condado de Lake, en Illinois, recibió una llamada telefónica de un hombre, un residente del condado de Lake, y este hombre dijo que acababa de dejar salir a su perro de su casa para explorar. El nombre de su perro era Friendly y creo que era un perro bastante confiable, por lo que su dueño no tenía que vigilarlo en todo momento. Friendly podía irse solo al bosque cercano y su dueño sabía que siempre volvería. Así que dejó salir a Friendly este día en particular y después de un corto tiempo regresó. Sin embargo, cuando lo hizo, su dueño notó que Friendly llevaba algo en su boca y esta cosa que llevaba era una pierna humana cortada. Así que inmediatamente el dueño de Friendly contactó a la policía y la policía fue directamente a su propiedad. Le quitaron la pierna humana al perro y comenzaron a buscar alrededor del área para ver si podían encontrar algo más, tal vez el resto de este cuerpo del que provenía esta pierna, y durante las próximas semanas encontraron un par de partes del cuerpo más. Desafortunadamente no encontraron todas las partes del cuerpo, no completaron un esqueleto completo, pero estaba claro que alguien había desmembrado este cuerpo y luego esparció las partes del cuerpo, probablemente esperando que se descompusieran rápidamente y nunca fueran encontradas. Así que estas partes del cuerpo fueron recogidas como evidencia y los científicos comenzaron inmediatamente a trabajar en tratar de identificar a esta persona y finalmente a través de pruebas de ácido desoxirribonucleico se identificaron como pertenecientes a una mujer llamada Stacy Frobel, que había estado desaparecida durante un par de semanas para cuando se encontraron sus partes del cuerpo. Stacy Frobel tenía 24 años y la última vez que se la vio con vida fue en la noche del 3 de enero de 1995 cuando estaba en una fiesta en una casa y las personas que estaban organizando esta fiesta eran en realidad Paul Runge y su esposa. Para entonces él ya tenía una esposa y su nombre era Charlene. Verás, Stacy Frobel era en realidad amiga de Paul Runge, así que fue a su casa para la fiesta.
Había varios otros invitados y amigos allí y simplemente estaban bebiendo, bailando y divirtiéndose y se esperaba que Stacy se quedara allí esa noche. Iba a dormir en la casa de Paul, pero a la mañana siguiente una de las amigas de Stacy, cuyo nombre era Dina Bartolini, que por cierto era la compañera de cuarto de Paul. Dina vivía con Paul y Charlene. Al despertar esa mañana, ella notó que Stacy no estaba en la casa, lo cual esperaba que estuviera porque obviamente se suponía que Stacy debía pasar la noche anterior. Pero cuando Dina despertó, Stacy no estaba allí, sus pertenencias no estaban allí y su coche ya no estaba estacionado afuera. Así que Dina se acercó a Paul Runge y le preguntó dónde se había ido Stacy, y Paul simplemente dijo, oh, ella ya se fue a casa, su esposo le pidió que se fuera a casa y así lo hizo. Sin embargo, Stacy nunca llegó a casa, simplemente nunca apareció y tampoco se presentó para su próximo turno en el bar donde trabajaba. De hecho, la última vez que se la vio fue en la casa de Paul Runge. Después de eso, nunca más se la volvió a ver. Así que como nunca llegó a casa, el esposo de Stacy comenzó a entrar en pánico. Sabía que algo no estaba bien aquí, así que decidió contactar a la policía y reportar a su esposa como desaparecida. Y como la última vez que la vieron fue en los Rungis, durante la fiesta en casa, la policía obviamente comenzó su investigación de personas desaparecidas hablando con prácticamente todas las personas que estuvieron en la fiesta esa noche, por si acaso alguno de ellos sabía algo sobre el paradero de Stacy. Pero ninguno de los invitados tenía información. Todos dijeron lo mismo, que tenían la impresión de que Stacy dejó la fiesta para ir a casa. Así que después de esto la policía comenzó a investigar un poco más a cada persona que estaba en la fiesta. Querían averiguar si alguno de ellos tenía antecedentes de violencia o si alguna vez habían tenido problemas con la policía antes. Porque si la desaparición de Stacy Frobel fue en el resultado de un juego sucio, las personas en esa fiesta con antecedentes criminales obviamente serán las primeras personas a las que la policía mirará. Y cuando la policía investigó a Paul Runge, supongo que el anfitrión de la fiesta inmediatamente sospecharon de él porque descubrieron que había sido liberado de la prisión justo el año anterior a esto, en 1994, y él estaba en prisión porque secuestró y violó a una niña de 14 años. Así que inmediatamente dirigieron su atención a Paul Runge y le preguntaron sobre Stacy Frobel. Le preguntaron si tenía alguna participación en su desaparición y él dijo que no. Dijo que no le hizo nada a Stacy y que no tenía absolutamente ninguna idea de dónde estaba ella o qué le había sucedido, y se describió como muy tranquilo en la entrevista. Permaneció tranquilo, no parecía nervioso ni aprensivo de ninguna manera. Los detectives que lo entrevistaron realmente dijeron que era bastante suave y amigable y claramente pensaba que era mucho más inteligente que la policía real, que cualquier persona. No dijo nada en absoluto para incriminarse. No reveló nada. Sin embargo, la policía todavía estaba tan sospechosa de él puramente por su historial. Anteriormente había sido condenado por violar a una niña y mantenerla prisionera, y luego, justo el año después de su liberación, otra mujer con la que está conectado desaparece y fue vista por última vez en su casa. Seguramente eso no es una coincidencia. Estaban seguros de que él debía haber tenido algo que ver con lo que le había sucedido a Stacy, pero al mismo tiempo no tenían pruebas concretas para demostrarlo y sin pruebas concretas no pueden acusarlo de nada. Como sabemos, un par de semanas después de que se informó que Stacy había desaparecido, se encontraron algunos de sus restos después de que Friendly, el perro, regresó a casa y su dueño notó que llevaba una pierna humana en su boca. Fue después de esto que la policía supo con certeza que Stacy había sido víctima de un juego sucio. Alguien la había asesinado, desmembrado su cuerpo y luego esparcido sus partes del cuerpo con la esperanza de que nunca fueran encontradas e identificadas. Y la policía todavía estaba tan segura de que esta persona, la persona que mató a Stacy, era Paul Runge.
Finalmente, la policía comenzó a trabajar con el Federal Bureau of Investigation en este caso porque, a pesar de haber encontrado ahora los restos de Stacy, todavía no tenían pruebas que vincularan a Paul con el crimen y estaban desesperados. Ellos sabían que este tipo lo había hecho, pero sin ninguna evidencia no podían hacer un arresto y necesitaban urgentemente sacarlo de las calles porque era un hombre muy peligroso. Así que recurrieron al Federal Bureau of Investigation para obtener ayuda en la investigación del asesinato, y una de las cosas que el Federal Bureau of Investigation realmente decidió hacer fue enlistar la ayuda de uno de los amigos de Stacy y el compañero de cuarto de Paul Runge, Dina Bartolini. Los agentes del Federal Bureau of Investigation se reunieron con Dina y básicamente solo le contaron la situación, que estaban investigando el asesinato de Stacy Frobel y que tenían fuertes razones para creer que Paul Runge era su asesino, y al escuchar esto, Dina quedó completamente y absolutamente impactada. Vivía con este hombre y Stacy era su amiga. Paul era su amigo y era muy encantador y muy educado, así que no podía creer que él pudiera tener algo que ver con este terrible crimen. De hecho, ella dijo, citando, «Nunca adivinarías en 1.000.000 de años que él sería capaz de algo como esto». Pero los agentes del Federal Bureau of Investigation le dijeron a Dina que creían que él era y querían su ayuda para intentar recopilar algunas pruebas contra Paul. Le pidieron a Dina que llevara un alambre debajo de su ropa, y un alambre es como un pequeño dispositivo de grabación oculto que la policía puede usar para escuchar conversaciones. Entonces, básicamente lo que querían era que Dina llevara este alambre, se encontrara con Paul Runge y su esposa Charlene, porque en este punto la policía no sabía si Charlene podría haber tenido participación en el asesinato de Stacy. No sabían si tal vez ella había ayudado a Paul en el crimen o si no lo ayudó, y solo sabía lo que él había hecho, o tal vez no sabía nada en absoluto. Quizá ella no era más sabia, no tenían certeza, pero querían que Dina se encontrara con Paul y Charlene comenzara a hablar con ellos sobre Stacy y su muerte y ver cuál sería su respuesta. Si alguno de ellos diría algo incriminatorio, tal vez incluso confesarían a Dina. Y si lo hicieran, los agentes del Federal Bureau of Investigation lo escucharían. Estarían escuchando su conversación a través del alambre oculto en la ropa de Dina y, con suerte, después de esto, tendrían suficientes pruebas para arrestar a Paul Runge. Así que Dina se encontró con Paul y Charlene. Creo que fueron a un bar juntos, por lo que fue en un lugar público y había policías encubiertos fuera del bar por si acaso sucedía algo, en caso de que Paul se enfadara y decidiera atacar a Dina. De todos modos, ella se encontró con Paul y Charlene, comenzaron a charlar y finalmente Dina comenzó a mencionar a Stacy. Ella decía cosas como, «Oh, ¿has oído algo sobre Stacy Frobel? Escuchaste lo que le sucedió, pero ninguno dijo nada, ambos permanecieron en silencio». De hecho, a Paul se le describió como simplemente frío como una piedra. Estaba claro para Dina que él no iba a decir nada al respecto, no le iba a decir nada a Dina. Así que desafortunadamente ese plan fue un poco fallido, realmente no salió nada útil de esa reunión y la policía aún no tenía nada, ninguna evidencia sólida, y como no había evidencia, la policía aún no podía arrestarlo y acusarlo de nada, por lo que Paul Runge seguía siendo un hombre libre. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Paul Runge fuera sospechoso en otro caso de personas desaparecidas, de hecho, en otros 2 casos de personas desaparecidas. Solo 7 meses después de la desaparición y asesinato de Stacy Frobel, en julio de 1995, desaparecieron 2 hermanas llamadas Janeta y Amila Pasenbegovic. Creo que Amila era la hermana mayor, tenía 22 años, y Janeta era 2 años menor, tenía 20, y originalmente eran del país de Bosnia, en el suroeste de Europa, pero cerca de 6 meses antes de que desaparecieran. Así que a principios de 1995 se trasladaron a Hanover Park, que es un pueblo en el área de los condados de Cook y DuPage en Illinois, en los Estados Unidos. Y se mudaron con su tío, que vivía en Hanover Park, pero no se quedaron con su tío por mucho tiempo porque después de que ambos consiguieron trabajos en una fábrica, decidieron mudarse juntos y alquilar su propio apartamento. Y se lo estaban pasando bien en los Estados Unidos, estaban ganando dinero, estaban haciendo amigos, estaban construyendo una vida juntos.
Sin embargo, desafortunadamente, ambas hermanas eventualmente perdieron sus trabajos en la fábrica en la que trabajaban juntas. Fueron despedidas, la fábrica no pudo mantenerlas y por lo tanto sabían que tenían que encontrar nuevos trabajos y rápido porque necesitaban comer y necesitaban pagar sus facturas y su alquiler, así que comenzaron a buscar empleo en algún lugar. Y así, el 11 de julio de 1995, Janeta y Emila Pasenbegovic fueron dejadas por uno de sus amigos en un centro comercial porque iban a buscar trabajos allí y llenar diferentes formularios de solicitud. Sin embargo, esa fue la última vez que se vieron a las hermanas Pasenbegovic. Después de que su amigo las dejó en el centro comercial, simplemente desaparecieron, ambas. Nadie supo de ellas durante días y días y días y finalmente creo que fue alrededor de 12 días después de que fueron vistas por última vez que su preocupado tío decidió contactar a la policía y reportarlas como desaparecidas. Como suele hacer la policía al inicio de las investigaciones de personas desaparecidas, comenzaron a hablar y a interrogar a las personas que conocían a las hermanas. Así que estaban hablando con sus familiares y amigos, cualquier interés amoroso o cualquier pareja anterior que tuvieran, solo en caso de que las hermanas fueran quizás secuestradas o incluso asesinadas por alguien que conocían, pero nadie sabía nada, nadie sabía dónde estaban las chicas y nunca pudieron encontrar ninguna evidencia que vinculara a ninguna de estas personas con su desaparición. Una teoría que se propuso al principio fue que tal vez las hermanas habían decidido abandonar el área. Quizás decidieron empacar sus cosas y comenzar una nueva vida en otro lugar juntas. Aunque cuando la policía registró su apartamento eso no parecía probable porque no se habían llevado ninguna de sus pertenencias y también sus amigos y familiares dijeron que eso simplemente no era propio de ellas. No había manera de que las chicas simplemente se fueran y no le dijeran a nadie a dónde iban porque no habrían querido que la gente se preocupara por ellas. La policía no podía descifrar qué les había pasado a las chicas, a dónde habían ido y por qué se habían ido. ¿Fueron víctimas de un juego sucio? Simplemente no había realmente ninguna evidencia para respaldar ninguna teoría en el caso Pasenbegovic. O al menos eso fue hasta que la policía recibió cierta información de un ex compañero de trabajo de las chicas. Creo que era una mujer con la que las chicas solían trabajar en la fábrica y creo que se encontraron con ella en el centro comercial donde fueron vistas por última vez. Verás, esta ex compañera de trabajo también estaba buscando un nuevo empleo, al igual que las hermanas Pasenbegovic, y de hecho les habló de un posible trabajo que había encontrado. El trabajo era con una empresa de limpieza que recientemente había sido creada por un esposo y su esposa, por lo que las hermanas Pasenbegovic le pidieron a su antigua compañera de trabajo si podían tener el número de esta empresa de limpieza porque estaban interesadas en trabajar para ellos. Así que la mujer les pasó el número, su conversación terminó y se despidió de las chicas y poco después de esto fue cuando desaparecieron. Por lo tanto, después de esto, la policía quería saber más sobre el esposo y la esposa que poseían esta empresa de limpieza, porque tal vez podrían saber algo sobre la desaparición de las hermanas. Quizás Janeta y Amila se pusieron en contacto con ellos sobre un posible empleo y acordaron encontrarse con ellos o algo así. Así que la policía le preguntó a esta ex compañera de trabajo si conocía los nombres de los dueños de la empresa de limpieza y ella dijo que sí, sus nombres eran Paul y Charlene Runge. Paul Runge, quien para este punto ya estaba siendo investigado por otros detectives y el Federal Bureau of Investigation, porque creían firmemente que él era responsable del asesinato de Stacy Frobel, que ocurrió unos 7 meses antes de que las hermanas Pasenbegovic desaparecieran. Pero si recuerdas, nunca pudieron arrestarlo por el asesinato de Stacy porque nunca pudieron encontrar ninguna evidencia sólida que lo vinculara con el crimen. Pero ahora la policía tenía razones para creer que también estaba involucrado en lo que le había sucedido a Janeta y Emila Pasenbegovic, porque la última vez que se les vio con vida fue por esa ex compañera de trabajo, quien les dio el número de Paul y Charlene porque recientemente habían establecido una empresa de limpieza y estaban buscando empleados. Así que la policía fue inmediatamente a hablar con Paul y Charlene. Les preguntaron sobre Janeta y Amila y sobre su empresa de limpieza. Sin embargo, dijeron que no sabían nada sobre lo que la policía estaba hablando. Dijeron que nunca habían oído hablar de las hermanas Pasenbegovic. Nunca habían hablado con ellas antes. E incluso dijeron que no tenían un negocio de limpieza.
Dijeron que Charlene solía limpiar casas ocasionalmente, solía trabajar para otra empresa de limpieza, pero no tenían una propia, así que estaban negando todo, pero por supuesto la policía no les creyó ni un minuto. No creyeron a Paul. Simplemente pensaron que esto no puede ser solo una coincidencia, que él es el principal sospechoso en el asesinato de una joven, Stacy Frobel, y luego, solo 7 meses después, desaparecen otras 2 mujeres, las hermanas Pasenbegovich, y él tiene un vínculo con ellas. Su excompañera de trabajo afirmó que el día que desaparecieron, las puso en contacto con Paul y Charlene, a pesar de que Paul y Charlene lo negaron. Además, como nota al margen, otro posible vínculo entre los 2 casos que la policía se dio cuenta fue que el auto de Stacy Frobel finalmente se encontró cerca de donde vivían las hermanas Pasenbegovich. Creo que fue abandonado justo al lado de una carretera a aproximadamente 1 milla de distancia del apartamento de las hermanas. Así que la policía sabía que tenía que ser investigado. Pero desafortunadamente, una vez más, probablemente suene como un disco rayado en este punto, pero una vez más, al igual que con el caso de Stacy Frobel, no tenían pruebas concretas. No podían probar que él hizo algo a Janetta y a Mila. La policía ni siquiera sabía si las hermanas estaban muertas o vivas, pero intentaron durante meses y meses encontrar pruebas sólidas que lo conectaran con el delito, suficientes pruebas para arrestarlo, pero no había nada. Paul Runge era claramente un asesino que sabía cómo cubrir sus huellas. Entonces, como no tenían pruebas, la policía decidió simplemente vigilar en secreto a Paul Runge para ver si hacía algo sospechoso. Quizás lo atraparían deshaciéndose de pruebas o incluso cometiendo otro delito. Quizás lo atraparían en el acto de matar si planeaba asesinar a otra persona. No lo pusieron bajo vigilancia las 24 horas del día, por lo que no lo estaban observando cada segundo de cada día, pero intentaban seguir sus movimientos tanto como podían. Aunque esto no funcionó muy bien, Paul Runge se dio cuenta muy rápidamente de que eso es lo que estaba haciendo la policía. Se dio cuenta de que estaba siendo observado y sabía cuándo estaba siendo observado. Así que solía jugar bastante con la policía. Cuando notaba que lo miraban, le saludaba y guiñaba un ojo. Le gustaba jugar. Todo esto le parecía divertido y disfrutaba desperdiciando su tiempo. Así que todavía no tenían nada, absolutamente nada, y debe haber sido increíblemente frustrante para la policía porque, sé que lo he dicho varias veces ahora, pero sabían que él era el que había hecho esto. Sabían que él era responsable del asesinato de Stacy Frobel y la desaparición de las hermanas Pasenbegovich. Tenía que ser él. Cada otra persona de interés o sospechoso en el que se fijaron resultó en un callejón sin salida, excepto él. Tenía que ser Paul Runge, pero simplemente no podían demostrarlo. Todo lo que tenían hasta ahora en los casos era evidencia circunstancial. Entonces, por ejemplo, como el hecho de que él tenía un historial de secuestro y agresión sexual. En el caso de Stacy Frobel, la evidencia circunstancial fue del hecho de que ella fue vista por última vez en su casa. En el caso de las hermanas Pasenbegovich, fue el hecho de que el día que fueron vistas por última vez, se pusieron en contacto con Paul y Charlene Runge para un posible empleo. Aunque diciendo eso, eventualmente la policía encontró un poco más de evidencia circunstancial en el caso Pasenbegovich. Entonces, como parte de su investigación, en realidad habían estado revisando toda la basura de los Runge, solo en caso de que Paul hubiera intentado deshacerse de alguna evidencia en el bote de basura. Y aproximadamente 1 año después de la investigación todavía no tenían nada, pero seguían revisando su basura y un día encontraron algo. En una de sus bolsas de basura encontraron un pedazo de papel y en este pedazo de papel estaba escrito el número de teléfono de Janetta y Emila Pasenbegovich y parte de su dirección. Y aparentemente esto estaba escrito con la letra de Charlene Runge. Así que esto demostró que Paul y Charlene habían mentido. Si recuerdas, cuando se les preguntó por primera vez sobre su negocio de limpieza y las hermanas Pasenbegovich le dijeron a la policía que no tenían idea de lo que estaban hablando. No tenían idea de quiénes eran las hermanas Pasenbegovich, pero esto demostró que sí lo sabían. Tenían el número de teléfono de la chica escrito en un pedazo de papel. Sin embargo, esto aún no era una evidencia concreta que los vinculaba con la desaparición de la chica.
era evidencia de que habían mentido anteriormente, pero no una prueba sólida de que ellos o Paul hicieron algo a las chicas, por lo que aún no podían arrestarlo, aún no tenían suficientes pruebas para obtener una orden de arresto, pero lo que podían hacer con esta evidencia del número de teléfono era obtener una orden de registro. Lograron obtener una orden de registro para la casa de los Runge y, por lo tanto, inmediatamente fueron a buscar dentro de ella pruebas. Ahora, desafortunadamente, no encontraron nada en la casa de Paul que estuviera directamente vinculado a los casos, pero sí encontraron muchas armas. Se hallaron armas de fuego, una pistola eléctrica, cuchillos y una ballesta. Este hombre tenía muchas armas muy peligrosas simplemente almacenadas en su casa. Ahora estas armas fueron enviadas para pruebas para ver si había sangre en alguna de ellas, para ver si tal vez se habían utilizado en el asesinato de Stacy Frobel o en los casos de las hermanas Pasenbegovic si habían sido asesinadas. Sin embargo, no se encontró nada, no se encontró rastro de sangre, aunque obviamente poseer armas era una completa violación de su libertad condicional. Debido a que anteriormente había estado en prisión, obviamente a Paul no se le permitía poseer armas, por lo que se revocó su libertad condicional, fue arrestado y enviado de vuelta a la prisión y en realidad se le ordenó cumplir el resto de su condena original. Así que si recuerdas, cuando fue condenado por el secuestro y violación de esa niña de 14 años, fue sentenciado a 14 años de prisión, pero fue liberado en libertad condicional después de 7 años. Pero ahora que había roto las reglas de su libertad condicional, se le ordenó cumplir el resto de su condena original. Se le ordenó cumplir otros 7 años en prisión, y esto ocurrió en mayo de 1997. Y esto fue sinceramente un gran alivio para la policía. Sí, aún no habían encontrado pruebas sólidas que lo vincularan con los casos de Stacy Frobel y las hermanas Pasenbegovic. Pero, al menos mientras continuaban buscando, tenían la tranquilidad de saber que él estaba tras las rejas y que no podría hacerle daño a nadie más. Ahora, después de que Paul Runge fue arrestado y enviado de regreso a prisión, los detectives centraron su atención en su esposa Charlene, porque aún no estaban seguros en este punto cuál era su participación. Todo lo que sabían con certeza era que ella mintió acerca de conocer a las hermanas Pasenbegovic. Podían demostrar que ella había mentido sobre eso porque había escrito su número de teléfono en un pedazo de papel que luego se encontró en la basura de los Runge. Así que inmediatamente comenzaron a interrogar a Charlene y, muy sorprendentemente, ahora que su esposo estaba encerrado, decidió finalmente cooperar con la policía. Sin embargo, esto fue bajo una condición. Después de hablar con su abogado, ella dijo que le diría a la policía todo lo que sabía si ellos acordaban que se le concedería inmunidad. Si prometían que ella no sería arrestada, acusada ni condenada por nada. Y creo que la policía aceptó esto porque estaban desesperados por finalmente conocer la verdad y obtener algunas respuestas para las familias de las presuntas víctimas de Paul. Y así Charlene Runge comenzó a hablar. Ella le dijo a los detectives que el día en que las hermanas Pasenbegovic desaparecieron en julio de 1995, ella realmente las recogió del centro comercial donde fueron vistas por última vez por ese ex compañero de trabajo y las recogió porque las hermanas se habían puesto en contacto con ella y Paul diciendo que estaban buscando un posible empleo con su nueva empresa de limpieza. Así que creo que Paul y Charlene estaban mintiendo previamente a la policía, mintieron acerca de no haber establecido un negocio de limpieza. Habían establecido uno, pero obviamente no querían admitirlo en ese momento porque de lo contrario eso los vincularía con la desaparición de las hermanas. Así que, de todos modos, Charlene dijo que recogió a las hermanas del centro comercial y las llevó de regreso a su casa y la de Paul, diciendo que podrían hablar más allí sobre la empresa de limpieza y las hermanas incluso podrían potencialmente limpiar su casa y la de su esposo. Cuando llegaron a la casa, Charlene dijo que las dos hermanas entraron en la casa mientras ella se quedaba afuera y comenzaba a fumar un cigarrillo.
Sin embargo, solo un par de minutos después, Charlene todavía estaba afuera y dijo que una de las hermanas literalmente salió corriendo de la casa. Estaba llorando y gritando y Paul Runge la perseguía y una vez que la alcanzó, la agarró por el cabello y la arrastró de vuelta hacia la casa y para evitar que gritara justo antes de entrar a la casa, Paul levantó su cabeza y la golpeó contra el suelo un par de veces hasta que estuvo en silencio. Así que eso la mató o simplemente la dejó inconsciente y una vez que estuvo en silencio, él la llevó de vuelta adentro y todo el tiempo Charlene simplemente estaba allí parada viendo esto suceder. No intentó detener a Paul ni intentó ayudar a cualquiera que fuera la hermana. No llamó a la policía, simplemente se quedó allí y luego, después de que Paul volvió a entrar, Charlene dijo que volvió a su coche y simplemente se fue. Sin embargo, volvió a la casa horas después y Charlene dijo que cuando regresó y volvió a entrar a la casa vio varias bolsas de basura, todas llenas y nunca miró dentro de ellas, pero simplemente sabía qué contenían. Sabía que contenían las partes del cuerpo desmembradas de las hermanas Pasenbegovich. Su esposo las había asesinado a ambas, luego las cortó y puso sus restos en bolsas de basura como si fueran basura. Y durante los siguientes días, Paul se deshizo de ellas como si fueran basura. Colocó estas bolsas de basura en varios contenedores de basura diferentes alrededor del área y luego fueron recogidas por los recolectores de basura y llevadas al vertedero. Había desechado con éxito los cuerpos de Janeta y Emila Pasenbegovich y nunca fueron encontrados. Hasta el día de hoy nunca se han recuperado sus restos porque obviamente para cuando la policía recibió esta información de Charlene habían pasado un par de años desde su desaparición y asesinatos, por lo que realmente no había ninguna posibilidad de encontrar sus restos ahora. Ahora realmente no pude encontrar ninguna información en línea sobre si Charlene le dijo algo a la policía sobre el asesinato de Stacy Frobel. No sé si ella sabía con certeza que Paul fue quien la mató, pero sí sabía sobre las hermanas Pasenbegovich y algunas personas incluso especulan que ella estuvo involucrada en esos asesinatos o al menos sabía lo que Paul planeaba hacer. Sabía que él iba a asesinarlas cuando llegaran a la casa ese día, pero por supuesto eso es solo especulación. Creo que Charlene afirmó que no tenía idea de que ese era el plan de Paul, pero quiero decir, independientemente de si lo sabía o no, no iba a ser acusada de nada debido al trato que hizo con la policía. Charlene Ringe iba a seguir siendo una mujer libre y me interesaría mucho escuchar sus opiniones al respecto en los comentarios. Pero ahora vamos a volver a donde estábamos hace mucho tiempo en el caso, cuando hablamos sobre los asesinatos en incendios de casas que ocurrieron en Chicago, los asesinatos de Dorota Dubac, madre e hija Yolanda Gutiérrez y Jessica Muniz y Casimira Peru, que todos ocurrieron en un lapso de 3 meses entre enero de 1997 y marzo de 1997. Ahora, si recuerdas, estos asesinatos permanecieron sin resolver durante varios años. La policía de Chicago estaba segura de que todos estaban vinculados y cometidos por la misma persona, pero simplemente no sabían quién era a esa persona hasta 3 años después de que ocurrieron en septiembre de 2000, cuando la policía decidió volver a enviar el ácido desoxirribonucleico del asesino que se encontró dentro de Jessica Muniz, de 10 años, de donde había sido violada, era el semen del asesino. Cuando el ácido desoxirribonucleico del asesino se ingresó en la base de datos de ácido desoxirribonucleico a principios de 1997 no hubo coincidencia. Sin embargo, cuando se volvió a enviar un par de años después, coincidencia señaló a un hombre que estaba actualmente en prisión, y ese hombre, como sabemos, era Paul Runge. El ácido desoxirribonucleico de Paul Runge coincidía con el semen que se encontró en el cuerpo de Jessica Muniz de 10 años, por lo que sabían que él era el asesino que habían estado buscando durante 3 años, y fue cuando la policía de Chicago comenzó a investigar a Paul Runge que descubrieron que la policía en el condado de DuPage y el condado de Cook habían estado tratando de encontrar evidencia que vinculaba a Paul con el asesinato de Stacy Frobel y la desaparición de las hermanas Pasenbegovich.
Así que Paul Runge no era solo el principal sospechoso en los asesinatos por incendio de casas que ocurrieron en Chicago, también era el principal sospechoso en otros 2 casos que ocurrieron aproximadamente 2 años antes. Ahora, si recuerdas desde el principio del video, hablamos de cómo después del 4º asesinato en Chicago, el asesinato de Casimira Perú, que ocurrió en marzo de 1997, después de su asesinato, todo simplemente se detuvo. La policía de Chicago honestamente esperaba que este asesino, quien quiera que fuera, continuara matando, continuara asesinando a mujeres y luego incendiando sus casas para intentar encubrir el crimen. Pero no lo hizo, se detuvo de repente. En ese momento no podían entender por qué. Sin embargo, cuando la policía de Chicago finalmente identificó al asesino como Paul Runge y hablaron con los equipos de policía que trabajaban en el caso de Stacy Frobel y el caso de las hermanas Pasen-Begovic, descubrieron la razón por la que los asesinatos en Chicago se detuvieron. Se detuvieron porque Paul Runge fue enviado de nuevo a prisión. Como discutimos anteriormente, fue enviado de nuevo a prisión en mayo de 1997 después de que violó su libertad condicional debido al hecho de que poseía varias armas diferentes. Entonces fue enviado de vuelta y se le ordenó cumplir el resto de su condena de 14 años, que eran 7 años, y esto ocurrió solo 2 meses después del último asesinato en Chicago, el asesinato de Casimiro Perú. Por eso los asesinatos en Chicago simplemente se detuvieron de repente, porque el asesino fue enviado a prisión. Así que todo comenzaba a sumar en la mente de la policía. Descubrieron que después de que Paul Runge mató a Stacy Frobel y a las hermanas Pasen-Begovic, decidió comenzar a matar en Chicago porque sabía que la policía en el condado de DuPage y el condado de Cook lo vigilaban mucho tiempo mientras estaba allí y habría tenido la oportunidad de llevar a cabo los asesinatos en Chicago, porque resulta que poco antes del primer asesinato con incendio de casa, poco antes del asesinato de Dorota Dubac, Paul Runge consiguió un nuevo trabajo. Creo que consiguió un nuevo trabajo como conductor de reparto o algo así, y por lo tanto a menudo tenía que hacer viajes a la ciudad de Chicago. Así que mientras estaba allí llevaba a cabo estos asesinatos y luego se iba y volvía a su casa en el condado de DuPage, y para cuando se encontraban los cuerpos él ya se había ido hace mucho tiempo, por lo que nunca se le rastreó. Todo empezó a tener sentido y ahora la policía tenía razones para creer que Paul Runge era responsable de 7 asesinatos en total, todos los cuales fueron cometidos entre enero de 1995 y marzo de 1997. Aunque hasta ahora la policía solo tenía pruebas sólidas que lo vinculan a 2 de los 7 asesinatos, y esos fueron los asesinatos de Yolanda Gutiérrez y su hija Jessica Muniz. Esos fueron los únicos casos donde los científicos pudieron recuperar algo del ácido desoxirribonucleico del asesino, el ácido desoxirribonucleico de Paul de los cuerpos. Desafortunadamente, con los otros 2 casos, que ocurrió en Chicago, el caso de Dorota Dubac y el caso de Casimira Perú, no pudieron encontrar el ácido desoxirribonucleico del asesino porque sus cuerpos habían sido quemados demasiado mal, del fuego, y también con el asesinato de Stacy Frobel. No creo que pudieran encontrar ninguna traza del ácido desoxirribonucleico de Paul porque su cuerpo había sido desmembrado y no se encontró todo su cuerpo. Y obviamente, como sabemos, para cuando se encontró habían pasado un par de semanas desde que fue asesinada, por lo que cualquier ácido desoxirribonucleico que estuviera previamente presente en sus restos, imagino que simplemente se habría lavado con la lluvia o perturbado por animales o algo así. Además, no había ácido desoxirribonucleico ni evidencia forense que vinculara a Paul con los asesinatos de las hermanas Pasen-Begovic, porque sus cuerpos nunca fueron encontrados y nunca se han encontrado. Hasta el día de hoy. Solo había evidencia concreta que vinculaba a Paul Runge con los asesinatos de Yolanda Gutiérrez y Jessica Muniz, por lo que la policía básicamente decidió que iban a ir a la prisión en la que Paul estaba detenido y ver si de alguna manera podían obtener una confesión de él. Así que en junio de 2001, eso es exactamente lo que hicieron. Fueron a la cárcel en la que estaba en Illinois, se sentaron con Paul Runge y le presentaron todas las pruebas que habían recopilado hasta ahora en toda la investigación. Así que las pruebas forenses y también las pruebas más circunstanciales también,
Creo que la policía de Chicago habló con Paul Runge sobre los asesinatos de Yolanda Gutiérrez y Jessica Muñiz primero e inicialmente lo negó. Dijo que no era él. Sin embargo, después de que le presentaron las pruebas de ácido desoxirribonucleico, la negación se detuvo y simplemente dijo, cito, me atrapaste. Admitió que él fue quien violó y asesinó a Yolanda Gutiérrez y a su hija Jessica Muñiz de 10 años y les explicó a los detectives exactamente cómo lo hizo. Dijo que las eligió como víctimas después de ver el anuncio de Yolanda en una tienda local. Si recuerdas, ella estaba vendiendo algunos libros en ese momento, así que él la contactó, fingió estar interesado en comprar los libros y luego, cuando llegó para recogerlos, simplemente mató a Yolanda y Jessica y luego incendió su casa. Su confesión fue realmente grabada, así que intentaré incluir algunos clips si puedo, si no está protegido por derechos de autor, pero es increíblemente escalofriante. Está tan tranquilo cuando habla de este brutal crimen, casi como si simplemente estuviera charlando con un amigo sobre el clima. Claramente no tenía remordimientos, no sentía culpa por lo que había hecho, simplemente no le importaba. Se acostó en la cama y la madre y su hija vinieron justo a la cama, aquí al otro lado, y luego, saqué la cinta adhesiva del bolsillo y le pegué las manos a la espalda y luego la niña un poco detrás de ella. Había sonidos de gorgoteo en su cuello, ella no dijo nada y, había sangre que salía de la cama. Después de esto, la policía comenzó a preguntarle a Paul Runge sobre los otros asesinatos de los que sospechaban que él era responsable y nuevamente esperaban que él los confesara. Y básicamente le dio a los detectives un ultimátum. Dijo que les diría todo, confesaría absolutamente todo, si prometían enviarlo a una prisión diferente. Porque básicamente estaba preocupado de que si los reclusos que estaban en la misma prisión en la que él estaba actualmente, si descubrían que él había violado y asesinado a un niño, Jessica Muñiz de 10 años. Estaba preocupado de que lo mataran, así que dijo que si aceptaban trasladarlo a una prisión diferente, él diría lo que querían saber. Así que los detectives aceptaron y él confesó todo. Les contó sobre su primer asesinato de Stacy Frobel, cómo la mató en la noche de su fiesta en casa, golpeándola hasta la muerte con un dumbbell, y luego habló de cómo desmembró su cuerpo. Y luego esparció las partes de su cuerpo en el condado de Lake. Luego confesó los asesinatos de Janeta y Emila Pasenbegovich solo 7 meses después. Describió cómo cuando llegaron a su casa ese día, él ató a ambas, las violó y luego ahogó a una de las hermanas en la bañera y luego creo que golpeó a la otra hasta la muerte después de que intentó escapar y luego desmembró los cuerpos. Describió: para mí que te vi usando mismo durante tanto tiempo que vimos, está bien, empezó a ver, no sé quién, pero estoy aquí y los brazos aquí, los tobillos, las piernas y luego aquí para poner esto debajo de sus cabezas. No, ¿qué movimiento tuviste que hacer para hacer eso? Simplemente te gusta mucho el costo para subir el número. Y él también confesó los 4 asesinatos por incendio de casas que ocurrieron en Chicago, los asesinatos de Dorota, Yolanda, Jessica y Casimira. Dijo que cometió esos cuando sabía que la policía en el condado de DuPage y el condado de Cook no lo estaban vigilando. Como mencioné anteriormente, Paul Runge se dio cuenta muy rápidamente de que la policía lo estaba vigilando a veces, no todo el tiempo, pero a veces, y él sabía cuándo eran esos momentos y sabía que debía cambiar también su método de asesinato. Entonces, con los primeros 3 asesinatos en el condado de DuPage y el condado de Cook, los asesinatos de Stacy Frobel y las hermanas Pasenbegovich, las mató, desmembró sus cuerpos y luego esparció sus partes del cuerpo con la esperanza de que nunca fueran encontrados. Y luego, cuando se dio cuenta de que la policía estaba tras él, cambió las cosas. Viajó a Chicago para cometer sus próximos asesinatos. Ganaba entrada a las casas de sus víctimas fingiendo estar interesado en lo que estuvieran vendiendo, ya fueran algunos libros o sus propias casas. Y luego mataría a las víctimas en sus hogares y prendería fuego a sus propiedades para encubrir el crimen.
Paul Runge admitió absolutamente todo y así, después de que la policía tuvo estas confesiones detalladas, lo acusaron de 7 cargos de asesinato. Sin embargo, desafortunadamente, a pesar de sus largas confesiones, solo sería condenado realmente por 2 asesinatos. En 2006 fue condenado por los asesinatos de Yolanda Gutiérrez y Jessica Muñiz porque, como he dicho muchas veces, eran las únicas para las que la policía tenía pruebas de ácido desoxirribonucleico sólidas y concretas contra él. Entonces, por esos 2 asesinatos a Paul Runge se le impuso realmente la pena de muerte. Fue condenado a muerte por lo que hizo, pero su día de ejecución nunca llegaría porque solo 5 años después, en 2011, la pena de muerte fue abolida en el estado de Illinois. Y así su condena fue cambiada a solo cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional, por lo que nunca sería liberado. Y fue después de su condena por el asesinato de Yolanda y Jessica que los fiscales del estado decidieron no seguir adelante y procesar a Paul Runge por los otros asesinatos que creen que había cometido, porque de todos modos iba a estar en prisión por el resto de su vida. Si fuera condenado por esos otros asesinatos o no, no cambiaría su condena. Así que simplemente decidieron procesarlo por el asesinato de Yolanda y Jessica porque ese era el caso para el que tenían las pruebas más sólidas. Así que Paul Runge nunca fue realmente condenado por el asesinato de Dorota Dubac, el asesinato de Casimiro Peru o los asesinatos de las hermanas Pasenbegovic y Stacy Frobel. Y entiendo la razón de eso. Como dije, no habría hecho ninguna diferencia en su sentencia. Aún así fue condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Pero al mismo tiempo realmente siento por las familias de esas víctimas porque creo que probablemente habría sido el cierre que necesitaban con Paul Runge siendo condenado por sus asesinatos. Pero eso es todo para este caso. Ese es el caso del asesino en serie Paul Runge. Paul obviamente todavía está en prisión hasta el día de hoy. Hoy tendría alrededor de 51 años y permanecerá allí hasta el día que muera. Realmente espero que ustedes hayan podido seguir este caso. Sé que a veces estaba un poco por todas partes. Eso se debe a que es un caso muy grande. Realmente fue una lucha investigar este caso, pero espero haberlo explicado de una manera que tenga más sentido y que haya hecho justicia a la historia y a las víctimas. Como siempre, por favor déjame saber tus pensamientos y opiniones sobre este caso en los comentarios. También déjame saber de cualquier otro caso que te gustaría que cubriera en este canal, pero sí, muchas gracias por ver. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete si aún no lo has hecho y te veré la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós.